Medea es el mito más veces representado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Dicho festival vio la luz el 18 de junio de 1933 con la puesta en escena de Medea, de Séneca, en versión de Miguel de Unamuno, dirigida por Cipriano Rivas Sheriff e interpretada por la inolvidable actriz Margarita Xirgu. Medea es el título más representado en la historia del festival, pero no solamente eso, tiene además otra significación muy especial, y es que es la obra con la que se inicia la historia del Festival de Mérida en el año 1933, con Margarita Xirgu y con Enric Borràs, la Medea de Séneca, en versión nada más y nada menos que don Miguel de Unamuno, ¿no? Y aquel 17 de junio en el que estos locos estaban haciendo Medea aquí por decisión y por vocación de la propia Xirgu, pues constituyó evidentemente una piedra, es la piedra fundamental del festival, aunque es verdad que ellos no sabían que estaban fundando el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Luego se ha visto en muchas versiones distintas, porque Medea tiene tanto contenido que cada director y cada autor de versión pues aborda una faceta de ese contenido. De entre las figuras que configuran la mitología clásica, Medea, hechicera e hija del rey de la Cólquide y de Idia, es quizá el mito que ha estado sujeto a más interpretaciones en virtud de la atracción suscitada en infinidad de autores dramáticos. La aventura de Medea, que escapa de la Cólquide fascinada por Jasón, quien había llegado allí en compañía de los argonautas en busca del vellocino de oro, sustrajo desde la era clásica la atención de los grandes poetas trágicos griegos, como Eurípides. Séneca también hubo de realizar con posterioridad una relectura del mito, y así hasta nuestros días infinidad de autores teatrales han bebido en las fuentes de Medea, asesina de sus hijos después del rechazo de Jasón y de su destierro de Corinto. Cuando se estrena en el 431 a.C. La tragedia de Eurípides, fue un impacto ante el espectador griego, porque Eurípides transforma el mito y le da un final espectacular, porque realmente en la leyenda nunca aparece el asesinato de los hijos de Medea por ella misma, ni el de su rival Creusa, ni el padre de esta. Es decir, esta concatenación de asesinatos es la obra poética del dramaturgo Eurípides y del poeta, que nos pone de relieve pues, la crudeza de la pasión del alma femenina, despechada por este ultraje del abandono de Jasón. Fue común a la vida ateniense de Eurípides el no cosechar ningún éxito con sus representaciones trágicas, más si cabe si nos remitimos al desenlace de Medea. El linchamiento al que le sometieron sus rivales y la incomprensión del público, merced al conjunto de su quehacer dramático, hicieron que Eurípides tuviese que trasladarse a la Macedonia del rey Aquelao. Este desenlace no gustó excesivamente a los griegos de la época, del siglo V a.C., como estamos recordando, y de hecho solamente alcanzó en el concurso teatral del momento el tercer puesto, porque se le acusaba un poco, y de hecho la crítica luego le ha acusado a Eurípides de irrespetuoso ante el mito, de acusar el mito de algo irreligioso. Y es que Eurípides aproxima los héroes al espectador contemporáneo y no los hace depender de los dioses. Es por ello que se despega mucho del sino, del destino que en otros dramaturgos de la época, en Esquilo, en Sófocles, son mucho más sumisos ante el destino de los dioses. La Medea de Eurípides obvia la acción de los dioses y pone en solfa el enfrentamiento entre la pasión y la razón humanas. Un asunto que ocupaba gran parte del debate intelectual de su época, del siglo V a.C., al que se denomina siglo de Pericles. Siglo este en el que tiene lugar la guerra del Peloponeso, que enfrenta a las dos hegemonías que se disputaban el dominio de la Hélade, Esparta y Atenas. Este siglo, llamado la época, el siglo de Pericles,
cuando la sociedad ateniense ha llegado a su máximo culminación en el desarrollo digamos, de la democracia, de las libertades, de la expresión libre del pensamiento, pero es una época de tensiones, a la vez de tensiones intelectuales, porque por un lado está la tradición asentada en el derecho, en el ejercicio de la democracia, en la religión, pero por otra parte las nuevas tendencias racionalistas que venían pugnando por aflorar y cultivándose desde Jonia, desde 2 siglos antes, desde el siglo VII a.C., van a triunfar en este momento con la escuela, especialmente en la retórica, con la escuela de los sofistas. Y ello, digamos que atemorizó un poco a la sociedad tradicional. Esquilo, Eurípides, Séneca, Corneille, Grillparzer, etc. son algunos de los autores que abordaron el mito de Medea desde la tragedia, haciendo de esta la representación cumbre del teatro clásico grecolatino. Medea supone el pilar fundamental de la tragedia clásica y de todo el teatro grecolatino, puesto que es retomada por Séneca, que la transforma un poco, sustancialmente bastante, aunque parte de ella, pero una interpretación nueva con su filosofía senequista. Y en general la obra trasciende no solo la literatura clásica grecolatina, sino a los clásicos de nuestro siglo de oro. Son varios nuestros autores, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Rojas Zorrilla, que trabajan el mito de Medea, dando obras que lo retoman. La más fiel a las obras clásicas es la de Rojas Zorrilla, la Medea suya, y toda la literatura clásica va a tomar los mitos de la cultura griega. El Festival de Teatro Clásico de Mérida acogió en la edición del pasado verano una nueva escenificación de Medea. En esta ocasión, a cargo de la compañía Atalaya, dirigida por Ricardo Iniesta. Una Medea recibida con elogios de crítica y público allá donde ha sido representada. Un maravilloso espectáculo, a lo grande, de altura, perfectamente diseñado. Un todo uniforme que se consigue tan solo cuando se mueven los hilos con la sensibilidad de un director importante. ¡Medea! ¡Yo te maldigo por el dios del sol, quien junto a ti perpetró la traición y unió su carne a la tuya! Lamentará para siempre esta noche. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué mayor infortunio puede sobrevenirme? Hay que tener en cuenta a quienes han hecho Medea hasta ahora aquí, ¿no? En estas piedras, Margarita Xirgu, Nuria Esper y tantas otras grandes actrices. Entonces, yo que confío en las actrices de Atalaya, en quien a veces no confiaba tanto en mí mismo, ¿no? Como director, ¿no? De sacarle ese partido. Creo que al final ha merecido la pena, estamos muy contentos, el público ha reaccionado de maravilla y realmente ha sido una experiencia inolvidable para nosotros. Muy trabajada, han sido 130 ensayos, pero estamos muy contentos y muy satisfechos. El montaje de la compañía Atalaya, presentado con el título Medea, la extranjera, aborda la tragedia por primera vez desde la mítica Cólquide, tierra natal de Medea. Una singular versión del mito clásico realizada por el hermano del director Carlos Iniesta, que se nutre de los textos de Séneca, Eurípides, Heiner Müller, Grillparzer, Pasolini y Apolonio de Rodas. Allí viviré yo con mi amado Jasón, hasta el disco mismo del sol. Yo por él oscureceré. Por un lado es la primera vez que arranca en la Cólquide, ¿no? Siempre Medea, cuando se ve, empieza ya en Corinto, una vez que ha sido traicionada por Jasón, pero nosotros hemos querido arrancar en la Cólquide, en su tierra, ¿no? Con Etes, el padre, ¿no? Este ser primitivo, ¿no? Y esa leyenda mágica que tiene Medea, ¿no? Cuando llega allí Jasón y se produce el robo del vellocino y a partir de ahí se desencadena la tragedia, ¿no? Porque ella renuncia a su
familia y llega a Corinto. Ahí encontramos en la Cólquide dos Medeas, la tierra y la fuego, la Medea tierra que está enraizada y la Medea fuego que, enamorada de Jasón, lo sigue, ¿no? A su glamour, ¿no? Y por otro lado, cuando llegan a Corinto, 10 años después, encontramos otras dos Medeas, la Medea agua y la Medea anonadada, que es la Medea anonadada, quiere decir la Medea agua, que está en un pozo prácticamente enjaulada, como quien dice, y la Medea huracanada, la Medea viento, ¿no? La Medea que enfurecida, que rompe y arrasa con todo. Se han tomado como referencia energías, ¿no? Energías como el agua, la tierra, el fuego, el viento, que no el aire, el viento fuerte. A mí me ha tocado Medea fuego, Medea enamorada, la pasión, el color rojo. Entonces se supone, yo soy una Medea joven y soy la Medea que se enamora por Jasón y decide irse con él, dejar la Cólquide y partir hacia un lugar desconocido totalmente para ella. Medea tierra es la Medea que se queda con su padre. Yo soy la Medea fuego que reniega del padre. Entonces hay como una especie de avanzar por la mente de Medea y cada una representamos ese momento, ¿no? Me toca la Medea fuego, Medea enamorada, Medea tierra, Medea que se queda, la Medea agua, que es una Medea confusa, que no sabe muy bien qué es lo que está pasando con ella, que se siente traicionada, que no sabe cómo accionar en ese momento. Y está la Medea viento, que es la que recupera de nuevo esa fuerza que tenía en su tierra de hechicera y toma venganza con Jasón. Medea la extranjera encierra una referencia al drama que acontece a comienzos del siglo XXI con las mujeres que huyen de sus países natales buscando el dorado occidental para encontrar el desprecio y la xenofobia. Las mujeres maldecirán mi nombre con veneno y con hiel en los labios. Ahí pende el buitre, la puta Medea, que a un griego entregó su pudor por despecho a su padre y a su propia nación. Yo creo que Medea es el mito más actual de toda la tragedia griega, siendo toda la tragedia griega muy universal, ¿no? Y aplicable a nuestros días, pero sin embargo es que Medea la vemos en esos miles, casi millones de personas que vienen y atraviesan en patera o escondidos en camiones o en trenes las fronteras ilegalmente para llegar aquí, porque les hemos vendido el dorado, y les hemos dicho que esto es una maravilla, se les bombardea, ¿no? Para al mismo tiempo que consuman, ¿no? Y cuando llegan aquí se dan cuenta de que son maltratados, son vejados, son tratados con xenofobia, y esto es lo que produce esa violencia. Ellos se rebelan y nos encontramos a veces que esa violencia nos llega a estallar en la cara y de una manera vil y salvaje, como ha sucedido con el 11 de marzo, pero en definitiva yo creo sinceramente que los culpables somos al final los occidentales por ese tratamiento xenófobo hacia el exterior. Medea tiene muchos aspectos para ser siempre actual, por muchas facetas. Esta versión que han hecho en el Teatro de Mérida, que se ha representado, sobre la que estamos hablando, hace hincapié en el extranjerismo de Medea. Medea llega, abandona su tierra natal y llega a una tierra extraña donde se siente extranjera y de la que tiene que partir cuando su marido le es infiel y quiere casar, y se va a casar con la hija del rey de Corinto. Desde ese punto de vista, aquí se han tomado la actualidad más cercana a nosotros, que es la inmigración, y la inmigración de otras personas y la adopción de nuevas tierras. Pero yo creo que lo que es fundamental, que permanecerá siempre en la actualidad en el drama de Medea, va a ser esa confrontación entre lo racional y lo pasional. Si en la edición de 2003 cumplió 70 años, en la de 2004 el Festival de Teatro Clásico de Mérida conmemoró sus 50 ediciones.
Un festival, el de Mérida, que tuvo como punto de partida el año 1933, gracias a la todavía entonces reciente excavación del Teatro Romano y a la persistencia de Margarita Xirgu, la actriz que simbolizó una época de libertades y regeneración cultural dentro de lo que se conoce como la cultura republicana. Yo creo que hay tres figuras fundamentales en la historia del festival. La primera es Margarita Xirgu, como digo, porque ella venía de Madrid, ella era la primera actriz de la compañía del Teatro Español y venía de Madrid a Badajoz en gira. Entonces era el año 32, cuando pasó por Mérida, vio estas ruinas que estaban recién descubiertas y recién reconstruidas, en parte, y se enamoró de ellas y decidió que tenía que hacer aquí una gran tragedia clásica. Y volvió al año 33, se puso en contacto con las autoridades para hacer esa Medea, que es la Medea fundadora del festival, que luego repitió en el año 34, ampliando un poco más ya el repertorio. Se hizo lo que entonces se llamó una semana romana, una semana en la que se incluía Medea, se incluía Electra, interpretada por ella misma, un concierto de música y unos bailes. Entonces, aquello era ya verdaderamente, porque lo del año 33 fue solamente una representación, pero lo del 34 ya pretendía ser una programación, era el germen del festival. Luego viene la guerra, viene la posguerra, y en el año 54 aparece la figura fundamental para este festival de Pepe Tamayo, José Tamayo, que fue el gran resucitador del festival, y ya no, salvo algunas interrupciones por razón también de rehabilitación del monumento, etcétera, ya no se ha detenido, hasta que en el año 84 se crea el patronato del festival, asume las competencias de la Junta de Extremadura y se nombra al primer director artístico, que es el padre de todos nosotros, que es Pepe Monleón. Esas son para mí las tres figuras fundamentales, y a partir de que Pepe Monleón se hace cargo del festival, ya el festival está consolidado, ya no tiene ningún problema. Consecuencia de las convulsiones políticas y sociales que agitaron el país pocos años después de su fundación y que desembocaron en un enfrentamiento civil, el Festival de Teatro Clásico de Mérida feneció durante la dictadura de Franco, así como las iniciativas que en los campos de la cultura, la libertad y el pensamiento había puesto en marcha la Segunda República. Lo que ocurre fundamentalmente con el Festival de Mérida, y por eso suelo decir que la historia del Festival de Mérida es la historia de España del siglo XX, lo que ocurre es que se interrumpe violentamente con la guerra civil. Luego la posguerra, el franquismo más duro, pues acaba con el festival como acaba con cualquier manifestación cultural prácticamente. Y cuando empieza a suavizarse un poco, pues es precisamente a partir de un ideólogo del régimen, como es José María Pemán, claro, que junto con Tamayo pues recuperan las ruinas con un festival que se hace popular, pero que carece de cierto contenido, bueno, carece de todo contenido ideológico, como es también comprensible en la dictadura, y que carece de un compromiso y de una unidad. De lo que se trata exclusivamente es de hacer representaciones en lo que ellos llamaban entonces el marco incomparable del Teatro Romano de Mérida. Consolidado como cita estival por excelencia de las artes escénicas y como uno de los certámenes de teatro grecolatino más importantes de Europa, el Festival de Mérida echa la vista al pasado para recordar parte de su historia, la menos oficial, aquella que por su carácter anecdótico le hace aún más imperecedero. En estas 50 ediciones, pues las anécdotas son muchísimas, muchas, desde anécdotas que están muy relacionadas con la propia historia de España, como digo, ¿no? Desde las crónicas de los periódicos de la época, de los años 50 y tantos, 60, que contaban el número de coches que había aparcado en la puerta principal, en las inmediaciones y los aledaños coches, motos y autocares, contaban, ¿no?, los periodistas, hasta la más célebre, supongo, de las anécdotas, o hasta la caída de Montserrat Caballé, la desgraciada caída de Montserrat Caballé en el anfiteatro, la representación de Romeo y Julieta, de Prokofiev, pasando por la anécdota más célebre del festival, que la protagoniza el propio José Tamayo, quien dirigiendo durante unos ensayos luces, estaba tan concentrado en su trabajo que no se dio cuenta de que se le pasaba el tiempo y pidió a voces que se le apagara aquel foco ámbar que era el sol, porque estaba amaneciendo ya a esas horas. La 50ª edición del Festival de Teatro de Mérida también fue motivo de una amplia exposición, el Festival en 2 siglos, que recogió la historia de su espacio, el monumento Patrimonio de la Humanidad donde se celebra anualmente, y de su contenido, el propio festival.
porque los clásicos son clásicos precisamente porque las pasiones son siempre las mismas, los conflictos, los intereses, las guerras, los motivos bastardos de las guerras, y por desgracia no acaban de morirse. Ojalá se murieran los clásicos en el sentido de que no hubiera más guerras y no hubiera más necesidades de entender que la guerra es algo que está en los genes del ser humano. Como expresa Jorge Márquez, el Festival de Teatro Clásico de Mérida se ha convertido en un todo con personalidad, que exige seguir creciendo en la medida en que quienes lo conocen así lo reclaman. Para ello, el director del festival considera imprescindible que la sociedad se adueñe del festival y se implique en su desarrollo. Que así sea.